Sí, Señor, sí, Señor. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, Señor. Eres glorioso, eres glorioso. Y eres digno de adorar. Eres digno de adorar, eres digno de adorar. Eres adorable, Señor. Te honramos, te bendecimos. Y estás entre nosotros ahora. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, que es mi esperanza. El Altísimo es mi habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Señor, recibe toda la gloria. Recibe nuestras vidas, Señor. Venimos ante ti, Señor, con un corazón hambriento, sediento. Háblanos por tu palabra en esta noche. Agiliza nuestras conciencias espirituales, Señor. Toca nuestros corazones, límpialos una vez más. Que nuestros ojos sean abiertos y nuestros oídos destapados. Habla las profundidades del Espíritu. Que ministre tu Espíritu, que ministre tu Espíritu. Sopla vida una vez más, sopla vida una vez más. En el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos, Señor, que te amamos. Declaramos que te amamos. Gracias, Señor, gracias. Danos tu alimento espiritual, Señor. Y permítenos vivir en la realidad de tu presencia. Esa presencia que no es manufacturada por nadie. Esa presencia que es real. Danos libertad en esta noche. En el nombre de Jesús. Y al abrir tu palabra, santifícanos en ella y con ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Muy bien, hermanos. Vamos a escuchar la palabra de Dios y me pregunto, ¿con qué actitud venimos a escuchar la palabra de Dios? ¿Recibimos la palabra de Dios con mansedumbre o nos enojamos? Tenemos dos opciones cuando recibimos la palabra. La recibimos de manera mansa y de manera tierna, como dice la palabra de aquel rey que escuchó la palabra y la recibió con ternura. O nos ofendemos, nos enojamos, pensamos, como dijeron aquellos, qué dura que es tu palabra. ¿Se acuerdan cuando al Señor le dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Que la palabra de Dios no es dura, la palabra de Dios es más dulce que la miel y es lumbrera para nuestro camino. Entonces, ¿ponemos atención al mensaje que emana de las páginas de la Biblia o en qué estamos pensando mientras estamos escuchando la palabra de Dios? Y hoy, hermanos, quiero hablar lo que destruye al hombre y a la mujer. Cuando decimos al hombre, es al hombre y a la mujer. ¿Qué es lo que destruye al hombre? Y quiero hablar de la anatomía de una persona que profanó lo santo. Y la Biblia nos habla de un hombre que profanó lo santo. Dice la Biblia que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, hermanos, en la palabra de Dios vamos a encontrar grandes ejemplos de hombres y mujeres de Dios, pero también vamos a encontrar terroríficas advertencias de hombres y mujeres que no fueron temerosos del Señor. Y hoy quiero hablar, hermanos, de
el caso de dos mellizos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparecen dos mellizos que se llamaron Jacob y Esaú. Y vamos a ir a Génesis capítulo 25, versículo 19. Y hermano, les pido disculpas, pero los aires acondicionados me hacen muy mal. Y bueno, nada. Pero vamos a predicar igual la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, estas son las 25:19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más grande, más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esta mujer que era estéril, por una obra milagrosa del Señor, logró tener mellizos. Es lindo ser mellizo, yo soy mellizo. Tengo un mellizo que vive en Uruguay, que es un siervo del Señor también, un evangelista, lo apartaron hace poco, lo consagraron de evangelista. Y está sirviendo al Señor, aparte toca la guitarra, bueno, es lindo tener mellizos, pero no un mellizo como este que vamos a ver ahora. Y la Biblia nos dice que esta mujer que era estéril logró tener 2 hijos, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú. Y estos mellizos que aparecen acá en la palabra de Dios fueron nacidos obviamente que de los mismos padres, Isaac y Rebeca. También fueron criados en la misma época, en la misma casa, con los mismos valores y con los mismos padres. ¿Les ha pasado a veces que se dan cuenta que hay personas que son hermanos y son totalmente distintos unos del otro y uno piensa, qué raro que sean tan distintos cuando fueron criados en la misma casa, por los mismos padres, con los mismos valores? Pero a veces pasa que hay hermanos que no son nada que ver uno con el otro. Por ejemplo, en mi caso, que tengo a mi hermano mellizo, él es una persona muy hiperactiva. De hecho, nunca está sentado ni acostado, solamente cuando se tiene que dormir. Y está siempre moviéndose y siempre viendo qué puede hacer. Y aparte es una persona que habla mucho, le gusta mucho hablar, le gusta mucho interactuar. Y es una persona que está siempre en movimiento total. Yo a veces le decía, cuando vivía con él, le tenía que decir, Nasa, porque se llama Nazareno, Nasa, tenés que parar un poquito porque de tanto verte me estoy cansando yo. O sea, mi hermano es lo contrario a mí. Yo soy una persona que me gusta la quietud, la tranquilidad, la paz. Mi pasatiempo favorito es leer, así que no puedo estar en movimiento. Me gusta estudiar también, la palabra de Dios principalmente. Entonces somos totalmente opuestos en el carácter, en la forma de ser. Él es una persona muy extrovertida. Él jamás tuvo la sensación de sentir vergüenza por algo. Es todo lo contrario a mí. Si un día llega a venir acá a la iglesia, no, van a ver lo que es. Es totalmente lo contrario. Yo soy muy introvertido. Mi esposa sabe muy bien que cada vez que me toca predicar, aunque llevo años predicando, cada vez que tengo que predicar estoy allá arriba, que me tiemblan las piernas, se me seca la boca, me duele el estómago. Y a veces me dan ganas de decirle a Anderson, predicá más veces vos que yo.
Pero bueno, porque siempre he sido muy introvertido, una persona muy para adentro. Mi esposa sabe muy bien, en casa hay un silencio rotundo, a no ser que esté Efraín. En casa siempre hay mucho silencio, mucha tranquilidad, porque hasta el bebé que tenemos no llora, gracias a Dios. Y Efraín salió un poco parecido al tío, a mi hermano mellizo. Pero, hermanos, ahí vemos que dos personas que aunque nacieron del mismo vientre, estaban juntos en el vientre, eran distintos. Y estos mellizos que aparecen acá también son mellizos muy distintos uno del otro. El nacimiento de estos dos mellizos era el nacimiento en realidad no solamente de dos personas, sino de dos naciones. Israel, Jacob, Edom, Esaú. Y estas dos naciones tuvieron conflicto, pero ya desde el vientre materno. Desde el vientre materno, si prestamos atención a la lectura, estos dos estaban peleando. Estos dos estaban enfrentando, eran adversarios desde el vientre materno. Ahora es interesante, hermanos, que la Biblia nunca habla del Dios de Esaú, pero sí habla en más de 10 veces, por lo menos 14 veces en el Antiguo Testamento, habla del Dios de Jacob, el Dios de Jacob. Y en el Nuevo Testamento nunca vamos a encontrar una mención de Esaú positiva, siempre una mención de Esaú muy negativa. Sin embargo, de Jacob, las menciones son positivas. Ahora, vuelvo a repetir, unas 14 veces se repite la expresión el Dios de Jacob. Es que este peculiar varón fue elegido por el soberano Dios. Fue elegido por el soberano Dios. Y a la inversa de lo normal, lo que se le profetizó es que el mayor iba a servir al menor, y no que el menor sirviera al mayor. Jacob y Esaú fueron el agua y el aceite. Uno estaba a las antípodas del otro. Eran mellizos, pero estaban diametralmente opuestos. Jacob, aunque Dios tenía que tratar mucho con él, porque tampoco es que era un santito, fue un varón con un corazón para el Señor. Mientras que Esaú, su espiritualidad brillaba por su ausencia. La espiritualidad de Esaú brillaba por su ausencia, porque Esaú, bajo ningún concepto y en ningún momento de la vida, pensaba en la poderosa presencia de Dios. Sin embargo, Jacob, con sus defectos, con sus contradicciones humanas como tenemos todos, sin embargo, Jacob sí, siempre tuvo en cuenta que necesitaba la presencia de Dios en su vida. Entonces vemos cómo uno estaba en las antípodas del otro. Vuelvo a repetir que en la personalidad de ambos vemos muy marcadas diferencias. Por ejemplo, Romanos 9:10 dice, Romanos capítulo 9, versículo 10 en adelante dice, lo voy a leer, no sé, yo tengo, ahí está, porque tengo la traducción, la Biblia de las Américas, que es la que más suelo usar. Pero dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, ¿se dan cuenta? No habían nacido. Ninguno de los dos había hecho ni las cosas bien ni las cosas mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Y este versículo, hermanos, es un versículo que llama mucho la atención, porque Dios dice, el versículo 13, dice, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Eso es lo que Dios dijo de estos dos mellizos, que a uno amó y que al otro aborreció. Esa misma palabra se vuelve a repetir en el libro de Malaquías capítulo 1. Dice en Malaquías capítulo 1, versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijeron, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. La Biblia vuelve a reiterar la elección de Dios.
Ahora, hermanos, yo quiero hacer un paréntesis con esto, porque hay una corriente que se les denomina hipercalvinista, porque son más calvinistas que el propio Calvino. Calvino fue uno de los reformadores, al igual que Arminiano, y que enseñaron muchas cosas de la Biblia. Pero hay una corriente hipercalvinista que dice lo siguiente: Dios ha escogido soberanamente a algunos para salvarse y a otros para perderse. Hermanos, eso no puede ser así. Dios nunca va a elegir a alguien para que se vaya al infierno. Dios nunca hace una elección de condenación. Y hay una corriente que dice eso, que Dios, por ejemplo, Dios a mí me eligió, por ejemplo, para perderme, me pongo yo de ejemplo para no poner a nadie, que Dios a mí me eligió para perderme, por eso yo estoy predestinado a irme al infierno, y que a mi hermano mellizo, a Nazareno, lo eligió para salvarse. Hermanos, eso no es así. Dios no hace ese tipo de elecciones para condenar a nadie. Y acá la Biblia nos muestra que Él eligió a Jacob para ser una nación poderosa que se iba a convertir en un futuro en Israel. Ahora, ¿por qué Dios eligió a uno y al otro no? ¿Por qué mostró Dios ese aparente preferitismo aún antes de que estos mellizos nacieran? En primer lugar, tenemos que decir que Dios es soberano. Y como tal, Él puede hacer lo que quiere, cuando quiere, de la forma que quiere y con quien quiere. La soberanía de Dios, hermanos, es una de las doctrinas más esenciales de la Biblia y es uno de los atributos más importantes que Dios tiene. Dios tiene todos los atributos importantes, pero el hecho de entender bien la soberanía de Dios nos puede librar de muchas falsas doctrinas, de muchos enredos espirituales. Y la soberanía de Dios, hermanos, aunque es un atributo de Dios muy importante, desde mi punto de vista es el atributo de Dios más difícil de entender. Para mí, el atributo de Dios más difícil de entender no es su omnipotencia. Para mí es fácil entender que Dios todo lo puede y entender que todo lo sabe, su omnisciencia, y entender que está en todo lugar, su omnipresencia. Pero me cuesta muchas veces lograr entender y encajar en la vida diaria la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Pero tenemos, hermanos, que tener en cuenta esto. Dios eligió a Jacob por pura soberanía. Porque Dios es soberano en primer lugar. En segundo lugar, porque Dios conocía, y de paso les digo, el pastor Manolo hace unos 4 meses atrás, 5, estuvo enseñando sobre Esaú y Jacob. No sé si ustedes se acuerdan, pero sería bueno que buscaran en el canal de YouTube la enseñanza que dio sobre ellos. En segundo lugar, Dios conocía la inclinación de los corazones. Es que Dios conoce la inclinación de tu corazón y del mío. Dios conocía la inclinación de los corazones y la naturaleza de ambos hermanos y la diferencia notoria que había entre un hermano, Jacob, Israel, y otro hermano, Esaú, Edom. De hecho, hay un libro en el Antiguo Testamento, Abdías, el libro del profeta Abdías, es una profecía condenatoria para los descendientes de Esaú, porque se regocijaban cuando a Judá le iba mal, y porque ayudaban a los enemigos de Israel, o sea, a los enemigos de Jacob también, a que los enemigos pudieran prevalecer contra Israel. Entonces Dios levanta al profeta Abdías y declara una palabra de condenación sobre la soberbia del pueblo de Edom. Es que Edom, el pueblo de Edom, había heredado la espiritualidad, o sea, la poca espiritualidad de Esaú. Esaú, hermanos, no es un ejemplo a imitar en nada. Más bien es una advertencia terrorífica para analizar y ver, pero no es una persona digna de imitar. En tercer lugar, ¿por qué Dios eligió a Jacob? Bueno, porque la Biblia dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Dios eligió a Jacob no por los méritos de él, porque Jacob no tenía suficientes méritos. Pero en la soberanía divina, Dios vio en Jacob a alguien moldeable y alguien dispuesto a cambiar si era necesario. Y eso es importante, hermanos, tenerlo en cuenta. No podemos endiosar a Jacob y decir hizo todo bien. No, tenemos que ser realistas con lo que la palabra de Dios enseña. Tenemos que dejar el sentimentalismo de lado e ir a la palabra de Dios. Jacob no hizo todo bien. Jacob fue un tramposo mucho tiempo, pero fue alguien que se dejó tratar por Dios y que estaba dispuesto a que Dios lo cambiara. Sin embargo, Esaú no. Esaú era una persona estática, él no quería cambios en su vida. Él no quería el trato de Dios. Esaú ni siquiera tenía en cuenta a Dios. Ni siquiera pensaba en el Señor. Físicamente, Esaú, por ejemplo, parecía que había nacido grande, porque la Biblia dice, por ejemplo, en Génesis 25:25, Génesis 25:25 dice, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Este Esaú pareciera que hubiera nacido grande, porque dice que nació lleno de pelos por todos lados, a tal punto que dice que es como si le hubiesen puesto por arriba, ahí dice una pelliza, pero en realidad era como un manto que le habían puesto por arriba. Vemos entonces que este personaje fue alguien que no atravesó procesos de cambios. En lo que está diciendo la Biblia que este hombre Esaú, fue siempre el mismo. No hubo cambios en él, no hubo mejoras en su personalidad. Tampoco le interesó mejorar. Y hermanos, nosotros tenemos que entender algo. Hay gente que nunca va a cambiar. ¿Por qué no quieren cambiar? ¿Por qué no quieren cambiar? Porque quieren seguir con su vida así. Y nosotros les predicamos, les enseñamos, les decimos por acá, por allá, pero hay personas que no van a cambiar nunca porque no quieren cambiar. Pareciera que tuvieran el espíritu de Esaú. Ese espíritu de que estoy bien así, que no necesito a Dios. Sin embargo, Jacob con sus defectos fue totalmente distinto. Esaú era de esas personas que se podría haber dicho que tenían una personalidad estática. Esaú también fue un hombre de casa, rústico, inquieto y poco paciente. No sabía esperar ni siquiera un plato de comida. Ya saben la historia, ¿no? Si no, lo pueden buscar en Génesis 25, bueno, desde el 19 hasta llegar al 26. Esaú fue un hombre inquieto, era poco paciente. Esaú no sabía esperar ni siquiera un plato de comida. No sabía esperar para hacerse una comida. Él era una persona de esas que están siempre agitadas. Esas personas que, como dice la Biblia, son como el mar en tempestad. La Biblia dice que el hombre impío, como Esaú, son como el mar en tempestad, que no se puede estar quieto, que están en un agite continuo, que están continuamente agitados. Y la impaciencia, hermanos, que tenía este hombre, Esaú, la impaciencia de Esaú era una mala consejera. Y yo quiero decirte, hermano, que si sos impaciente, tenés que pedirle a Dios que te ayude, porque la impaciencia es una mala consejera. La Biblia dice, pacientemente esperé a Dios y Él me oyó. Fe, hermanos, es esperar con paciencia en los tiempos de Dios. Fe es esperar con paciencia en los tiempos de Dios. Y los tiempos de Dios son perfectos. Hermanos y hermanas, nunca te adelantes a los tiempos de Dios. Nunca adelantes nada a los tiempos de Dios. Yo tengo un pastor amigo, de hecho, mi mejor amigo, que es el padre de Juliana y Timoteo. Él siempre me decía, nunca te adelantes a nada a lo que quiera Dios hacer. No te adelantes a noviarte, no te adelantes a casarte, no te adelantes ni siquiera a entrar al ministerio, no te adelantes, andá siempre unos pasitos atrás de Dios. Pero nunca te adelantes, nunca vayas sobrefasado con Dios.
sino siempre ahí justo. Ni tampoco te atrases demasiado, pero nunca te adelantes, porque, por ejemplo, me decía él, entrar en el ministerio, ser pastor, en el tiempo de Dios es una bendición, pero entrar al ministerio y ser pastor fuera del tiempo de Dios va a ser de tropiezo y de dolor de cabeza. Y él me enseñó mucho sobre esperar en Dios, sobre tener paciencia, sobre saber que justamente eso, que la fe muchas veces se ve en la paciencia. En la paciencia, porque vuelvo a repetir, fe es saber esperar en los tiempos de Dios. Y te voy a decir algo, los tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos nuestros no son perfectos, pero los tiempos de Dios son perfectos. Dice Génesis capítulo 25, versículo 27, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Vieron que nada que ver? Uno era un hombre inquieto que se iba al campo, cazaba. Yo me lo imagino a Saúl realmente como un salvaje. Me lo imagino a Saúl como un hombre que no sé, que era mitad hombre, mitad animal. ¿Vieron los lobisones? Es que cuando uno piensa en Esaú, no se lo imagina de esa manera. Sin embargo, de Jacob dice que era todo lo contrario, que era un varón quieto y que habitaba en tiendas. En otras palabras, uno lo ve a Jacob, es un nene de mamá. ¿No lo ven así? Yo lo veo así. ¿Alguien no lo ve así? De hecho, la madre prefería a Jacob antes que a Esaú. Dice, y amó Isaac a Esaú. Me llama mucho la atención cómo Isaac, con el discernimiento espiritual que tenía, podía preferir a Esaú antes que a Jacob. Porque dice que comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Y ahí hay una división en el hogar que nunca es sana. Nunca es sana estas divisiones en el hogar. Eso de que un padre y una madre quieran más a un hijo que otro, a la larga trae conflictos en el hogar. A la larga trae conflictos. Principalmente si los hijos son sensibles. Si los hijos son sensibles. Nosotros, por ejemplo, hace unos días hablaba con mi esposa, cuando subamos una foto al WhatsApp al estado de Eliezer, subamos una de Efraín también. Porque él igual puede verlo en cualquier móvil de quien sea, o me agarra la tablet que tengo el WhatsApp ahí. Entonces no, vamos a subir de los dos, le digo. Y hermanos, nunca pueden existir esos preferitismos. Yo sé que a veces pasa cuando uno tiene más de un hijo, tiene dos, por ejemplo, acá la hermana Marcela tiene dos. No sé cuál es la preferida de las dos. Las dos. No quiero meterte en problemas, Marce. Pero los que tienen más de un hijo, muchas veces hay como una inclinación, puede ser hacia uno. Mi madre, por ejemplo, siempre me dice, no es que uno tenga preferidos, lo que pasa es que hay hijos que necesitan más de la madre que otros. Bueno, esa es la excusa que me metía, porque yo me he dado cuenta que yo no era el preferido. Y como me decía, vos siempre fuiste muy frío, muy duro, insensible, pareciera que no me necesitaras tanto. Aunque ahora hace unos días me escribió y me dijo que se dio cuenta que no era así. Pero a veces pasa que los padres no se dan cuenta y se nota que prefieren más a uno que a otro. O no sé si prefieren, a veces pasa que son distintos caracteres también. Yo conozco padres que tienen un hijo todo amoroso, consagrado para Dios, qué sé yo, casi un ángel, un teen angels, y tienen otro hijo que son casi demonios. Entonces, claro, es obviamente que ahí el padre va, obviamente, si es cristiano, va a sentir cierta predilección por uno que por el otro. Por eso me llama la atención que Isaac, con la espiritualidad que tenía, prefería a Esaú. Y dice, y hizo Jacob un potaje, versículo 29, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Y yo quiero subrayar eso, hermanos, que dice que este Esaú volvió del campo cansado. Volvió del campo cansado. Esaú fue un hombre que, influenciado por su corazón malvado, su cansancio y su imprudencia, menospreció la primogenitura. Fue influenciado, vuelvo a repetir, por el corazón malvado que tenía, por el cansancio que tenía. Cuidado, hermanos, con los cansancios.
Cuidado, hermanos, con los cansancios. Si estamos cansados, ¿saben lo que tenemos que hacer? Ir a Jesús. Porque Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo les voy a hacer descansar. Pero cuidado, hermanos, con tomar decisiones cansados. A veces podemos estar cansados mentalmente, a veces físicamente y a veces espiritualmente. Pero cualquiera sea nuestro cansancio, si es físicamente, debemos descansar en una cama. Si es mentalmente y espiritualmente, debemos aprender a descansar en la poderosa presencia de Dios. Y este hombre estaba cansado. Y cansado, impaciente, con hambre, con una necesidad que tenía, que era la necesidad de llenar su estómago. Todo eso junto se combinó para que él menospreciara la primogenitura. Porque dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, mire lo que hizo Jacob, aprovechó la necesidad. Por eso digo, Jacob no fue un santito. Pero fue un hombre que a pesar de que no fue un santito como todos nosotros, fue un hombre que se dejó tratar por Dios. Y que Dios mismo dijo de él, a Jacob lo amé, a Jacob lo amé. Pero él aprovechó la necesidad de su hermano, aprovechó el cansancio, aprovechó que era un hombre malvado, aprovechó un montón de cosas que se le juntaron y con astucia, en vez de decirle, sí hermano, cómo no, acá te sirvo un poquito de este guiso, dijo, te doy el guiso, pero vendeme la primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Hermanos, lo que hizo Esaú fue menospreciar lo que venía de Dios. Menospreciar lo que iba a recibir de parte de Dios. Y menospreciar es considerar indigno o inferior. Es no dar el aprecio o valor que se merece algo o alguien. Hay sinónimos de menospreciar que es desdeñar y despreciar. Y eso fue lo que hizo Esaú. Él desdeñó, él despreció lo que de Dios venía para él. Y lo cambió por algo tan temporal que lo iba a saciar en el momento, pero al rato ya está. Cambió la bendición de Dios por lo temporal. Hermanos, nosotros corremos el riesgo de hacer lo mismo. No miremos a Esaú como alguien extraño a nosotros, porque si nosotros no cuidamos nuestro corazón, corremos el riesgo de comenzar a cambiar las cosas de Dios por un plato de lenteja, de cambiar la bendición de Dios que es eterna, cambió lo eterno por lo temporal. Alguien dijo así, cambió el oro por espejitos de colores. Cambió el oro por espejitos de colores. Esaú hizo eso. ¿Pero por qué hizo eso? Porque menospreció, porque desdeñó, porque despreció la bendición que Dios tenía para él. La tuvo en poco. Cambió lo de Dios por lo temporal, priorizó lo físico, priorizó lo inmediato, priorizó lo que es de ahora, lo que es ya, ahora. Y hermanos, nosotros nos enfrentamos a una realidad. Estamos viviendo en una generación que no sabe esperar. Es la generación que le hace el culto a lo inmediato. Y hermano, Esaú tenía ese problema, no sabía esperar. Él era el hombre de lo inmediato, lo quiero ahora. Esaú era de esas personas que dice, hay que vivir aquí y ahora. Y hermanos, en la vida cristiana, algo que me enseñó el Señor, con los años lo aprendí, que en la vida cristiana, si hay algo que vamos a tener que hacer, es saber esperar. Es saber esperar. Y el que espera, no desespera. Y desespera aquel que no sabe esperar. ¿Se entendió? Bueno, muy bien. El que espera no desespera. Y desespera aquel que no sabe esperar. Y yo le agregaría que no sabe esperar en Dios. Que no sabe esperar en Dios. Antes cantábamos, y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón.
Esaú fue un profanador de lo santo. Esaú también fue un hombre impulsivo en la toma de decisiones, como por ejemplo esta toma de vender su primogenitura por un plato de lentejas, por un mísero plato de lenteja. Esaú se había vuelto una persona irreflexiva también, porque yo me imagino que si Jacob le está diciendo, te doy el guiso, pero a cambio dame la primogenitura, este hombre ni siquiera lo pensó. Ni siquiera se puso a detenerse y a reflexionar. Y hermanos, un mal que está atacando a nuestra sociedad hoy es la falta de reflexión. ¿Y qué es la reflexión? Es pensar dos veces. La reflexión es pensar dos veces. Y hermanos, tenemos que aprender a reflexionar, tenemos que aprender a no tomar decisiones a las apuradas, a no tomar decisiones siempre en ese apresuramiento, porque si realmente estamos tomando decisiones apresurados, realmente corremos el riesgo de tomar malas decisiones. Nosotros miramos a Esaú y con estas descripciones que estoy haciendo, me pregunto, ¿somos más parecidos a Esaú o a Jacob? Porque puede ser que haya Esaúes modernos del siglo XXI, que menosprecian lo santo, que venden lo de Dios por cualquier cosa, que lo de Dios no tiene ningún sentido, que lo de Dios no tiene ninguna cabida en el corazón, que no saben esperar, que son impacientes y reflexivos. Y la irreflexión es un enemigo silencioso que al ceder ante él nos acarreamos consecuencias a largo plazo. La impulsividad, la falta de espera, el no saber esperar en los tiempos de Dios suelen echar a perder grandes bendiciones. Esaú representa a aquellos, y esto me encantó, esto no lo inventé yo ni es una frase mía. Yo cuando algo que no es mío me gusta decirlo. Esaú representa a aquellos que sacrifican el futuro sobre el altar del presente. Esaú representa a aquellas personas que hipotecan su futuro, lo sacrifican en el altar del presente. Era un hombre que vivía en una agitación constante. Es que la Biblia dice lo que les comentaba, que el hombre impío es como un mar en tempestad que no se puede estar quieto. Esaú también representa a este sistema mundano en el que nosotros vivimos, que nos enseña a vivir aquí y ahora, a disfrutar del momento, sin sopesar las consecuencias que pueden venir. El espíritu de Esaú nos dice, disfruta del momento. Derrochá todos los placeres que tengas por delante, disfrutá, no lo dejes perder, no dejes que se marche ese placer, disfrutalo, llévalo a cabo. Ese es el sistema mundano. Es un sistema mundano que no considera a Dios en nada. Es un sistema que nos lleva siempre al disfrute, al placebo. Esaú es aquel que hace del placer un Dios. Es aquel que no toma en cuenta en su vida la voluntad de Dios. Es aquel que en las decisiones que toma no se detiene a preguntarle al Señor, ¿querés esto para mi vida? Podemos mencionar más aspectos de este personaje, pero voy a ir concluyendo con un dato no menor que nos arroja el Espíritu Santo en el libro de Hebreos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 17. Hebreos, capítulo 12, versículo 14 al 17. ¿Lo tienen, hermanos? Si no lo tienen, está en la pantalla también. Pero qué lindo que es traer las Biblias, ¿eh? A ver, ¿cuántos trajeron las Biblias? A ver, levanten las Biblias ahí, muy bien. Algunos levantan el móvil. El móvil, bueno, muy bien. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual verá al Señor. Hablar de santidad y hablar de Esaú no es casual. Este hombre fue un aborrecedor de lo santo. Y hermanos, la falta de santidad es un colosal obstáculo para nuestra comunión con el Señor.
La falta de santidad es un obstáculo para nuestra comunión íntima con el Señor. Porque la comunión íntima de Dios es con los que le temen, es con los que se consagran a Él, es con los que quieren vivir en santidad, no con los perfectitos ni los santitos, pero es con los que quieren vivir en santidad, con los que tienen una conciencia agilizada de lo repugnante que es el pecado y de lo hermosa que es la santidad. El salmista tuvo esa conciencia, por eso pudo decir que él iba a adorar a Dios en la hermosura de su santidad. Hermanos míos y amados, la santidad es lo más hermoso que nos puede pasar. Y hermanos, la realidad es esta: ningún creyente que no tome en serio la santidad de Dios puede disfrutar de verdad de la gloria de la presencia de Dios. Solamente aquel creyente que de verdad está consagrado para Dios, que de verdad rinde su corazón ante Dios y que de verdad tiene una conciencia agilizada de lo repugnante que es el pecado y de lo hermosa que es la santidad, solo ese creyente puede disfrutar de la vida abundante que Cristo ha prometido. ¿Por qué hay creyentes que están buscando llenar el vacío por todos lados? No estoy hablando de gente en el mundo, estoy hablando de creyentes. ¿Por qué hay creyentes, personas que se dicen cristianos, que están buscando llenar el vacío con la ropa, con el coche, con viajes, con la casa, con esto, con lo otro, con películas, con cine, con shopping, con centro comercial, con lo que sea? ¿Por qué hay creyentes que están continuamente en esa vorágine de buscar la llenura en esas cosas temporales? ¿Saben por qué? Porque han vendido su primogenitura, porque todavía no se han rendido, y cuando se rindan de verdad van a encontrar que el mejor lugar para estar y el lugar más dulce para estar es en el centro de la voluntad de Dios y siendo santificados continuamente por el Espíritu de Dios. No hay vida más linda que la vida en santidad. No hay vida más hermosa que la vida en santidad. Y hermano, yo te lo puedo asegurar, y lo digo con la convicción desde lo más profundo de mi espíritu, que de verdad podemos disfrutar de la gloria de la presencia de Dios. Pero Dios está buscando creyentes que tengan una vislumbre de la santidad de Dios. Y cuando tenés una vislumbre de que Dios es santo, te va a pasar como a Isaías le pasó. Que Isaías vivía criticando a todo el mundo, en una manera. Pero cuando tuvo una vislumbre de Dios, cuando vio la gloria de Dios, cuando vio esos ángeles que tenían 6 alas y que con 2 cubrían sus piernas y que con 2 volaban y que con 2 se tapaban los ojos, porque no podían ver la santidad de Dios. Cuando tuvo esa vislumbre de la gloria de Dios, cuando el cielo le fue abierto, Isaías escuchaba a esos ángeles decir continuamente: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. E Isaías comenzó a ver que los quiciales del templo comenzaron a temblar. ¿Se imaginen esa experiencia? Pero cuando Isaías tuvo esa experiencia, lo primero que dijo: ¡ay de mí! Porque soy un hombre inmundo y tengo mis labios inmundos. Hermanos queridos, es tiempo de que como iglesia, el pueblo de Dios, vuelva a capturar en su vida el mensaje de la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. No importa de la familia que se venga. No importa si son la 5ª generación de creyentes, o la 4ª, o la 6ª, o la 10ª generación de creyentes, si tus padres son apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, diáconos, arcángeles o lo que sea. Sin santidad nadie verá a Dios. Absolutamente nadie. Y no lo va a ver ni obrar acá en la tierra, y mucho menos en el cielo. ¿Saben por qué? Porque el que no disfrutó la santidad en la tierra, ¿cómo va a disfrutar de la santidad en el cielo, que es la santidad a su potencia? Dios está llamando a su pueblo y nos dice: sean santos, porque yo soy santo. Dice el versículo 15 de Hebreos 12:
mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Esaú, hermanos, no solamente fue impaciente, no solamente fue un agitador, no solamente nunca tuvo en cuenta a Dios, sino que ahora hay otra característica que aparece acá. No solamente vendió su primogenitura, no solamente desdeñó las cosas de Dios, no solamente nunca le importó la presencia de Dios, sino que también dice que este hombre era un fornicario. O sea, no es que una vez cayó en fornicación. Su estilo de vida era, porque una cosa es pecar, todos pecamos, una cosa es caer en pecado y otra cosa es practicar el pecado. La práctica del pecado, ¿saben lo que dijo Juan? Atento con esto. Este es uno de los versículos más difíciles de digerir de la Biblia, pero el apóstol Juan en una de sus cartas dijo, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es el diablo. Y Esaú no es que había caído en fornicación y Dios lo perdonó, lo restauró como vimos de David. David no vivía adulterando. No podemos decir David fue un adúltero porque cayó una vez en adulterio. Podemos decir David cayó en adulterio, pero Dios lo perdonó, lo restauró. Y nadie se acuerda de David el adúltero. O nadie se acuerda de Noé fue el borracho. Noé fue el que se emborrachó, ¿no? Pero ¿quién dice Noé el borracho? Todo el mundo dice Noé, el que hizo el arca. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, por una cosa puntual, tachar a la persona de esto. Por eso digo y quiero hacer esa aclaración. Una cosa es haber caído en pecado, por ejemplo, en el caso de Esaú, que él hubiera caído alguna vez en fornicación. Y otra cosa es la práctica asidua del pecado. Y él practicaba el pecado. Y no solo eso, era un profano. Porque dice ahí, no sea que haya alguno como fornicario o profano como Saúl, que por una comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué procuró con lágrimas? La bendición. Pero él no quería la santidad, él no quería a Dios, él no quería agradar a Dios, él quería lo que Dios le podía haber dado. Y ese es un corazón, y esa es la anatomía de un corazón profano. Esa es la anatomía de un hombre que es profano. Alguien que quiere los beneficios de Dios, pero no se quiere consagrar a Dios. Quiero lo que Dios tiene para mí, que me bendiga, que me prospere, que me sane, que me levante, que esto, lo otro, pero no quiero consagrar mi vida, no quiero consagrar mi casa, no quiero consagrar mi tiempo, no quiero consagrar mi boca, no quiero consagrar mis manos, no me quiero consagrar a Dios. Quiero lo que Él tiene, pero no lo quiero a Él. Esa es la anatomía de un corazón que ha profanado lo santo. El escritor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que Esaú profanó lo santo, tuvo como estilo de vida la fornicación, era un inmoral, fue carente del temor de Dios. Y profanar, hermanos, es no tener el más mínimo respeto por lo sagrado. Profanar es no tener el más mínimo respeto por lo sagrado, es tomar por común y ordinario la santidad de Dios. Hermanos, nunca tomemos como ordinaria la santidad de Dios. Nunca tomemos como ordinario venir a la iglesia. Nunca tomemos como ordinario poder estar con otros hermanos conversando pacíficamente. Nunca tomemos como ordinario poder tener un grupo de alabanza que vienen muy temprano, que ensayan. Nunca tomemos como ordinario todo lo que tiene que ver con la obra de Dios. Porque la obra de Dios es lo más santo que hay en la tierra y lo más delicado también. Y lo más delicado también. Nunca menospreciemos, nunca profanemos lo santo. Pero lamentablemente estamos viendo, hermanos, con esto de las redes sociales y todo, que ahora ya se sabe lo que hace todo el mundo, cómo hay cada vez dentro de los evangélicos más profanación de lo santo. Que Dios tenga misericordia
y vuelva a poner en su pueblo una sensibilidad tal que temblemos y temamos ante la palabra de Dios. Isaías dijo que Dios va a mirar a aquel que tiembla ante la palabra de Él. Se ha perdido el temor de Dios, se ha perdido el temblor de Dios. Pero hermanos, cuando la santidad de Dios comienza a manifestarse de nuevo, agárrate del banco. Dios quiera que desde este lugar, de esta iglesia, de esta congregación y de los miles que van a estar mirando o están mirando ahora en las redes sociales, Dios quiera que haya un derramamiento como nunca antes de la santidad de Él en su pueblo. Y la santidad es estar cerca de Dios. ¿Qué es la santidad? Es estar cerca de Dios. Es rendirme a Dios. Es consagrarme a Él. Vuelvo a repetir que las cosas que fueron escritas en la palabra para nuestra bendición y para nuestra enseñanza fueron escritas. Y tengo unas preguntas para hacer y con esto voy terminando. Le voy a pedir a Saray que pueda estar subiendo. ¿Eres un hermoso ejemplo o eres una terrorífica advertencia? Pensemos. ¿Hay algo en ti que te identifica con Saúl o con Jacob? Hoy no pudimos hablar mucho de Jacob, pero será para otra reunión. La impaciencia, el aborrecimiento hacia los procesos divinos, ¿son características en ti? Porque esta característica estaba en Esaú. Él aborrecía los procesos. Él aborrecía los procesos. ¿Hay algo más importante para ti que tu comunión con este Dios que es santo, santo, santo? ¿Eres un cristiano carnal o un cristiano espiritual? ¿Amas la santidad? Estas preguntas me las he hecho yo a mí. El pastor Anderson sabe muy bien que cuando Dios nos da una palabra, primero viene a nosotros. Primero viene a nosotros. Y se hace carne en nosotros. Y temblamos ante la palabra de Dios. A mí me ha pasado que literalmente mi cuerpo ha sentido temblores ante la gloria de la santidad de Dios. ¿Amas la santidad? ¿Le das rienda suelta a los placeres más bajos y temporales? Hermanos, si hay algo que tiene el pecado, es que da placeres temporales. Da placeres temporales. No cambies lo de Dios por placeres que duran un par de minutos. Hace unos meses atrás, 6 meses atrás, un gran predicador fue destituido de su iglesia y tuvo que abandonar el ministerio. Porque se descubrió que estaba teniendo un affair con una mujer que no era su esposa. Perdió la familia, perdió el ministerio, perdió la iglesia, perdió a los hijos, perdió a la esposa de más de 40, 50 años de casado que llevaban. Por un placer temporal. Hermanos, tenemos que dimensionar esto. Lo de la carne siempre va a ser temporal, pero lo que viene del Espíritu de Dios es eterno. Es eterno. ¿Tomás decisiones en Dios o como Esaú, a la impulsividad que te domina? Haciendo todas estas preguntas, podemos decir, ¿me estoy identificando más con Esaú o con Jacob? ¿Sacrificás tu futuro en el altar del presente? Creo que sería sabio examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos redarguya y enseñe sus maneras. Querido hermano y hermana, el tiempo es corto. El tiempo es corto. Y quiera Dios que entre su pueblo
haya un avivamiento de santidad otra vez. Donde como creyentes no podamos estar un minuto mirando una película. No estoy refiriéndome a películas pornográficas, que es obviamente que eso está descartado, pero películas donde haya malas palabras, donde haya brujería, donde haya escenas obscenas. Como creyentes tenemos que recuperar el sentido de que Dios es santo y de que Él demanda de nosotros sean santos, porque yo soy santo y porque sin santidad nadie verá a Dios. Nos ponemos de pie. Oh Dios, tú eres santo. Tú eres santo, tú eres santo. Tengamos un tiempo, hermanos, de recogimiento espiritual. Y si te identificás con Esaú y te das cuenta que estas características que estuvieron en Esaú también están en tu vida, yo quiero decirte que Dios te ama y que hoy trajo esta palabra no para condenar a nadie, no para condenar a nadie, sino para liberar, para transformar, para cambiar. Pero si te das cuenta que estas características están en vos, ahí donde estás, pedile a Dios: Señor, ayúdame, perdóname. Dios, ahora. Ahora, Dios, te doy gracias por tu inmenso privilegio que tenemos de estar en tu presencia. Y examinamos nuestro corazón y nuestra vida, porque tu palabra dice: examínense. Examínense. Oh Dios, si quizás haya en nuestra vida algo de esas características que tenía ese ser tan nefasto como fue Esaú. Pero te pedimos, Señor, haz de nosotros un Jacob, un hombre que con defectos, con virtudes, pero amaba tu presencia, amaba tu gloria y todo lo que venía de ti. Señor, cambia nuestros corazones, cambia nuestra vida, agiliza nuestras conciencias para que sepamos lo repugnante, lo temporal, lo engañoso que es el pecado. Abre nuestros ojos para que al mirar tu santidad podamos decir como el salmista: qué hermosa que es tu santidad, Dios. Es el ambiente en donde quiero vivir, es el ambiente que quiero respirar, es el ambiente en donde me quiero mover. Señor, imparte hoy las glorias de tu presencia en nuestras vidas y santifícanos aún más. Y si alguien le tiene que pedir perdón a Dios, hágalo ahí donde está y se va a ir perdonado. Jesús está acá para perdonar, no está para condenar, está para levantar, para restaurar, para sanar, para cambiarte, para transformarte. Dios, si como Moisés estuvo en el monte esperando a que pases, así nosotros también esperamos, Señor, y te decimos: muestra tu gloria, muestra tu rostro, muestra tu santidad entre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo, Dios mío, muestra tu gloria, muestra tu santidad a nosotros. Oh Dios, restablece el temor tuyo en nuestros corazones. Más temor de Dios en nuestras vidas. Y lo que nos están mirando también, que reciban ahora una impartición de Dios, ese toque de Dios. Ahora. Esas manos que se levantan, reciban ese toque, reciban ahora. Ahora. Ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios, ahí está la mano de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, fuego de santidad, ahora, Dios mío. Tú eres santo. Y Dios te dice que Él te perdona, que Él te levanta una vez más, que Él te restaura. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe la gracia de Dios. Recibe la gracia de Dios. Recibe la gracia de Dios.
Recibe, recibe, recibe la misericordia del Señor. Ahí donde estás, levanta un altar espiritual. Cerrá la puerta espiritual, eso es entre vos y Dios. Olvídate del hermano que tenés al lado, olvídate de la hermana que tenés al lado. Rendite a Dios y decile: no quiero ser Esaú, quiero ser Jacob, con mis defectos, con mis contradicciones humanas, pero te necesito, Dios. Esaú no te necesitaba o creía que no te necesitaba, pero yo te necesito, te necesito, te necesito. Necesito tu presencia, necesito adorarte, necesito tu gloria una vez más. Necesito ese fuego de Dios. Ahora, fuego de Dios. Fuego de Dios, fuego de Dios. La presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. Ahí levantá tus manos y recibí más de Dios. Recibí más de Dios. Allá arriba los hermanos que están sirviendo reciban más de Dios también. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay más de Dios. Hay más de Dios, hay más de Dios. Beban de su espíritu, beban de su presencia. Antes de terminar, vamos a hacer una oración por nuestra hermana Marcela. Ella le va a contar brevemente, ¿vale? Por qué vamos a estar orando. Presten atención y después estaremos orando. Hola, buenas tardes, hermano, a todos. Dios les bendiga. Pensé que iba a ser más fácil, pero bueno. Quiero primero dar gracias al Señor, porque hasta el día de hoy me ha ayudado, me ha bendecido, me ha cuidado. Y bueno, algunos hermanos saben, bueno, los que están mirando a través de la pantalla, capaz que no, algunos sí. Dios me dio la bendición de poder ir a la finca, de compartir, de conocer hermanos que siempre están preguntando por mí y que me he sentido arropada por todas las personas que están aquí, todos los que están aquí y los que son de la iglesia virtual también. Porque bueno, algunos sabrán, otros no. En agosto me diagnosticaron que tenía un meningioma chiquitito, benigno, en la cabeza y que me tenían que operar. Por una tontería, todo empezó por un puntito aquí en la frente, lo empezaron a investigar, no tenía nada que ver con eso, yo pedí una resonancia y bueno, así sucedió y como todos saben, tengo que contar una cosa antes que me olvide, que bueno, yo no tiene nada que ver, pero voy a natación terapéutica y hoy una compañera mía de natación, que la operaron hace poco, me dijo: Marcela, dice, cuando pase toda esta nube oscura y toda esta tiniebla, yo quiero ir a la iglesia que tú vas, me dijo, porque tú profesas una fe y tienes una fe y bueno, y eso a mí me dio un gozo porque ayer me llamaron, no me quiero desviar del tema, y me dijeron, bueno, porque ella misma, ¿por qué cuento esto que se me va? Ella misma me dijo hace un mes, ¿por qué no llamas al hospital y preguntas? ¿Por qué no llamas y preguntas? ¿Por qué no te llaman? Como para apurar un poco las cosas. Y yo dije, no, lo que decía el hermano Jerónimo hoy, los tiempos del Señor son perfectos. Yo no voy a adelantar nada ni voy a atrasar nada. Y va a ser cuando el Señor quiera que sea. Y hoy se lo decía a mi hija Diana, cuando me acompañaban al hospital las chicas, y le decía, el tiempo de Dios es perfecto y Él sabe cuándo hace las cosas. Y bueno, y me llamaron y me dijeron, Marcela, tienes que venir para la preanestesia. Y yo fui, me sacaron sangre, bastante sangre, me hicieron un electrocardiograma, me dice, está todo muy bien. Y bueno, me dijeron, estudio de acá a 6 meses te pueden llamar. Y yo digo, ¿cuál es lo más pronto que me pueden llamar? De acá a 1 mes. Salí de ahí, del hospital, no llegó a la hora, me llamaron del hospital. Dice, de lista de espera, porque incluso yo no atendí porque estaba en el mercado y no había cobertura. Salí a llamar, me dice, ¿lista de espera? Y yo le digo, sí. Pues bueno, el doctor Domínguez programó la operación. El día domingo a las 4 de la tarde la van a ingresar y el día lunes la van a operar. Y yo quiero decirles algo, hasta el día de hoy el Señor a mí me ha ayudado y no me ha dejado nunca. Y como David se angustió en el Salmo 71 porque me vino eso, se angustió porque lo perseguían, por las cosas mal que había hecho y por todo, pero él dijo, creo que en el capítulo 14 o 15, dice, más siempre esperaré, más aún te alabaré. Y yo todavía tengo que alabarle al Señor y yo sé que Él tiene un propósito en mi vida. Yo quiero agradecerle a todos, a todas las hermanas y a todos los que oraron por mí, los que sé que van a estar orando.
Le doy gracias por esa ayuda en oración porque lo necesito, que le dé fortaleza a mis hijas, a mi esposo, que le dé fortaleza a la familia. Y bueno, estaré dando el testimonio otra vez aquí, porque el Señor es mi socorro, mi pronto auxilio en las tribulaciones, mi fortaleza. Yo tengo la confianza puesta en el Señor y todo va a salir bien porque va a salir bajo la santa y perfecta voluntad de Dios. Así que, hermanos, les quiero dar gracias y primero quiero dar gracias, toda la gloria y gracias al Señor porque Él es fiel y verdadero y en Él estamos confiados. Así que eso es todo. Gracias, hermano. Sí. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Amén. Hoy se ha estado hablando de la santidad, de la gracia de Dios. ¿Sabes que hay un texto para mí hermoso que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios y hallaremos el oportuno socorro? Y eso es lo que vamos a hallar cada vez que nos acercamos al trono del Señor. Amén. Quiero que inclines tu rostro y vamos a orar por nuestra hermana. Y si tú también necesitas un milagro de salud, también. Este es el momento que vamos a clamar, vamos a rogar en el Señor para que el Señor se glorifique, porque todo es para la gloria de Dios, para que la gente vea que tenemos un Dios maravilloso, poderoso y que para Él todas las cosas le son posibles. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, por este momento. Gracias por este tiempo, Dios. En este momento tu pueblo, Señor, tus hijos nos reunimos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor, clamando, rogando, Dios mío, Señor, delante de tu trono, Señor, para hallar esa oportuna gracia y socorro delante de ti, Dios mío, para que tu mano poderosa, Señor, esté tocando, Señor, nuestra hermana Marcela en este momento, Dios mío, Señor, que hagas un milagro, que obres, Señor, en medio de todo esto, Señor, que tú estés abriendo puertas, que tú estés dirigiendo, Señor, reconocemos que tú eres el médico por excelencia, Dios mío, Señor, y que tú puedes hacer un milagro extraordinario y creemos, Señor, y clamamos para que se haga conforme a tu voluntad y tú dirijas todo, Dios mío, pero ante todo, Señor, que tú, Señor, te estés glorificando, que tú estés hablando, Señor, y que tú resplandezcas, Señor, por medio de nuestra hermana Marcela, Dios mío santo, Señor, obra de una manera muy especial. Pon paz en el corazón de ella, pon paz en medio de todo esto, Señor, a tus seres queridos también, Dios mío, Señor, y que podamos ver, Señor, y escuchar un testimonio en medio de todo esto como lo has venido haciendo, Señor, en su vida. Señor, también te pedimos por todos estos hermanos, Señor, que a nivel personal también te están pidiendo, Señor, un milagro de salud, Señor. Tu mano, Señor, sanadora esté tocando en este momento, Dios mío, Señor, y que estés haciendo esa obra milagrosa, Señor, en la vida de tu pueblo, de tus hijos, Señor, glorifícate. Creemos, Señor, que tú puedes hacer todas las cosas. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Dios mío, y que todo lo que se haga sea para ti, Señor, y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, que la paz del Señor esté con vosotros y los lleve con bien a sus hogares. Bendiciones para todos. Dios te bendiga muchísimo. Así que bueno, saluden a la hermana Marcela. El domingo no vas a poder estar aquí porque vas a estar ya allí. Así que bueno, saluden a... O sea que por la televisión ahí nos estarás viendo. Bueno, muy bien, gloria a Dios. Pueden despedirse, hermanos, unos a otros. Dios les bendiga. Y te guardaré, cuán grandes todos, cuán grandes son tus obras, profundos tus pensamientos, no hay nadie como tú. Caerán a tu lado mil, y 10,000 a tu diestra, mas yo te libraré y te guardaré.